Esta es la primera presentación sobre el periodo de entreguerras. Un periodo que, como habréis leído en la introducción, es claramente uno de los más importantes de todo el siglo XX. No solo porque acaba con lo anterior, la globalización del siglo XIX, sino porque inicia un periodo de clara incertidumbre, no solo en la política, sino sobre todo, obviamente, en la economía. En este primer epígrafe veremos de manera sucinta un resumen de la Primera Guerra Mundial. Conoceremos sus principales causas y, sobre todo, sus principales consecuencias. Empecemos por la guerra en sí. Preguntémonos por qué estalló. Para ello deberíamos tener en cuenta de dónde venimos. En el tema anterior estudiasteis la globalización del siglo XIX, una globalización que vino aparejada por un imperialismo entre las grandes naciones del mundo. Dentro de este imperialismo, no todos tuvieron un reparto igual. Los países que primero se industrializaron, como fueron Francia o Gran Bretaña, obtuvieron grandes colonias, grandes extensiones, grandes imperios coloniales. Sin embargo, fijaos, países como Alemania, uno de los líderes de la Segunda Revolución Industrial, cuya producción había avanzado tan rápido y tan fuerte que la economía británica se había quedado bastante atrás, y sin embargo, este país líder de, de la Segunda Revolución Industrial prácticamente no tenía ni un solo territorio fuera de Alemania. Como veis aquí, el Kaiser Guillermo II de Alemania dice que no es justo. Esta injusticia por parte de algunos en la repartición del mundo derivó en un clima de violencia entre las grandes potencias. Este clima de violencia entre las grandes potencias se denominó la paz armada. Con ella se crearon dos bloques, casi antagónicos. Por un lado, la Triple Alianza, o las potencias del centro, con Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y por otro lado, la Triple Entente, con Gran Bretaña, Francia y Rusia. A lo largo del tiempo, las escaramuzas entre unos y otros se fueron agrandando. La tensión se fue agrandando y los países se fueron armando. Y no solo eso, sino que se creó un clima de guerra, puesto que políticos y dirigentes militares a un lado y a otro de las fronteras desarrollaron una política exterior agresiva y alimentaron el mito de una guerra rápida y barata. Hubo trifulcas de todo tipo. Las más importantes, las guerras de los Balcanes, a principios del siglo XX, que fueron más o menos un simulacro de lo que iba a ser la Primera Guerra Mundial. Y nos encontramos el 28 de junio de 1914, donde todo empieza. Ese día es asesinado Franz Ferdinand, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, por un grupo independentista llamado la Mano Negra. Y ese hecho lo desencadena todo. Austria le exige a Serbia que le entregue al culpable, si no le declarará la guerra, cosa que hace poco más de un mes después. Como Serbia y Rusia siempre han tenido una gran relación casi fraternal, Rusia casi es el hermano mayor de Serbia, al declararle a Austria la guerra a Serbia, Rusia se lo declara a Austria. Y al declararle Rusia la guerra a Austria, entra en juego todas las alianzas que se habían firmado antes de la Primera Guerra Mundial. Y así, Alemania le declara la guerra a Rusia y ya que está, se la declara a Francia y Gran Bretaña. Italia también le declara la guerra a la Triple Entente. Y lo que iba a ser una guerra corta se convierte en una guerra de trincheras que dura casi 3 años, hasta 1917. 1917 es un año muy importante. Y es muy importante porque pasan dos cosas. No solo que Italia cambia de bando, sino que por un lado se retira a Rusia tras la revolución bolchevique y firma el Tratado de Brest-Litovsk, donde, digamos, se retira perdiendo en la Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo entran los Estados Unidos. Una vez que los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial, lo cierto es que la balanza se decanta hacia la Triple Entente.
desde mediados, finales de 1917 hasta que acaba la guerra, digamos que todos los contendientes entran en una crisis profunda y un cansancio extremo. Como veis, aquí tenemos algunos carteles de propaganda de un lado y a otro de los contendientes, de la Triple Entente y de la Triple Alianza. Y aquí tenemos las imágenes más, digamos, más típicas de la Primera Guerra Mundial. Nuevas armas como los tanques, los aviones y sobre todo las trincheras. Y también podéis ver algún resquicio de arma química. ¿Cuáles fueron las características de esta guerra? Se había pensado en una guerra corta. Sin embargo, duró más de lo previsto. Y al durar más de lo previsto, dislocó la globalización del siglo XIX. ¿Cómo la dislocó? Pues fijaos, lo primero que hizo fue suspender una de las imágenes más fuertes de esa globalización, que es el patrón duro, que quedó absolutamente suspendido entre los distintos contendientes. Eso obviamente quebró el comercio. No es que no lo hubiera, pero solo lo hubo intrabloques y no los hubo interbloques. ¿Cómo dislocó la guerra también la economía o las economías de los países contendientes? Básicamente porque había un gran desequilibrio en la asignación industrial a favor de las industrias de guerra. Y también porque hubo un inmenso o una inmensa preocupación por el abastecimiento. Esta inmensa preocupación por el abastecimiento y esa difícil asignación industrial permitió el advenimiento y el crecimiento de uno de los agentes más importantes en la historia del siglo XX, que es el Estado. Y durante la Primera Guerra Mundial el Estado interviene, e interviene mucho. De hecho, centraliza la producción, centraliza casi en un sistema de mandato lo que se tiene que hacer en época de guerra. Eso sí, lo hace eh, con gestión privada y supervisión pública. Finalmente, una de las características esenciales de esta Primera Guerra Mundial es la feminización del trabajo. El reclutamiento de la población masculina implica que las mujeres empezaron a trabajar en la mayor parte de las ocupaciones tradicionalmente reservadas por los hombres. No fue extraño ver a mujeres en las fábricas o en la conducción de vehículos. Como decíamos, a finales de 1917, la balanza ya se había decantado a favor de los aliados franceses anglosajones. Solo fue cuestión de tiempo hasta llegar al armisticio de noviembre de 1918, donde los ejércitos alemanes exhaustos firmaron, digamos, no una rendición, sino un cese de las hostilidades. Hubo que esperar hasta el 28 de junio de 1919 para que se firmara el Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles se suele decir que es el germen de la Segunda Guerra Mundial, básicamente porque Alemania fue considerada responsable del conflicto, fue declarada culpable y fue condenada a pagar importantísimas indemnizaciones a los vencedores. Se solía decir que pague Alemania. Algunos economistas como Keynes dijeron que Alemania no podía pagar, pero como veréis en alguno de los vídeos que tenéis en esta unidad, lo cierto es que eso importaba poco a los vencedores. El problema es que los vencedores dependían de los pagos de Alemania para su propia reconstrucción. Pasamos entonces a las consecuencias de la guerra. Cuando uno habla de una guerra, obviamente lo primero que tiene que preocuparse es por las consecuencias demográficas de la guerra. La Primera Guerra Mundial movilizó a 65 millones de combatientes, una cifra nunca vista anteriormente. Otras cifras que nunca fueron vistas anteriormente fueron los casi 10 millones de muertos y los más de 9 millones de incapacitados. Tras esta tragedia, examinar las otras consecuencias no es o no parece tan importante, pero para lo que sigue en este periodo entre guerras es fundamental. Las consecuencias políticas tienen que ver con la desaparición de los regímenes imperiales de Rusia, Alemania y Austria-Hungría, y con la aparición de nuevos estados.
Fijaos en los mapas de 1914 y 1919. El mapa de 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, es muy sencillo. No hay demasiados países y las fronteras están muy claras. En 1919, Alemania ha sido despedazada en dos. Por un lado Alemania y por otro lado Prusia. Aparece Polonia. Aparecen nuevos países como Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumanía, Yugoslavia. Rusia ha perdido buena parte de su territorio. El problema de estos territorios es que si antes tenían salida al mar, ahora muchos de ellos son compartimientos estancos que no tienen ni las infraestructuras necesarias para su propia supervivencia. Finalmente estarían las consecuencias económicas. La Primera Guerra Mundial significa o es el claro síntoma de un cambio de líder en la economía mundial. Europa pasa a ser secundaria y aparecen los Estados Unidos como líderes. Es cierto que no ejercerán como tal, pero económicamente ya son la primera potencia mundial. Otros países como Canadá, Japón o los más avanzados del continente sudamericano como Argentina también son importantes. En cualquier caso, el mayor problema de la Primera Guerra Mundial o las consecuencias más terribles de la Primera Guerra Mundial es el problema de las reparaciones. El hecho de que Alemania sea considerada culpable y que esa culpabilidad le obligue a pagar unos 132.000 millones de marcos oro en indemnizaciones. Está claro que la economía alemana, después de 4 años de guerra, no está en disposición de hacer frente a esos pagos. La cuestión es que si os fijáis en el gráfico que tenéis a la derecha, tenéis las deudas del Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica con los Estados Unidos. Grosso modo, suman unos 10.000 millones de dólares. ¿Adivináis cuál es el montante de las reparaciones? Alrededor de esos 10.000 millones de dólares. El problema que subyace de estas reparaciones es que países como Francia o Gran Bretaña, en un principio, dependen del pago de Alemania para poder pagar las deudas con los Estados Unidos. Hubiese podido pensarse que los Estados Unidos condonarían parte de la deuda y, sin embargo, no perdonaron ni un centavo. Con lo cual presionaron a los que les debían dinero, que a su vez presionaron a Alemania para que pagara sus reparaciones. Alemania lo intentó, pero como había predicho Keynes, no pudo. Y al no poder, Francia y Bélgica conquistaron o ocuparon, mejor dicho, la región más industrializada de Alemania, el Ruhr. Una vez que ocurre esto, el gobierno alemán, que quiere pagar o que se ve obligado a pagar, lo hace imprimiendo billetes. La impresión de billetes es tal que sigue, como veis, el gráfico que tenéis a vuestra derecha. Si tenéis un rato, mirad por lo menos la primera columna del cuadro que tenéis a vuestra izquierda. De cuál es la situación de moneda en circulación en diciembre de 1920, por ejemplo, y cuál es esa circulación de moneda en junio de 1923. Como ya sabéis, cuanta más moneda hay en una economía, menor es su valor. Y aquí tenéis unos cuantos ejemplos de lo que es la hiperinflación alemana y para qué sirve el dinero en los momentos más álgidos de esa hiperinflación. Arriba a la derecha tenéis un billete de 50 millones de marcos, que básicamente era $1 americano. O que estos billetes sirven para calentarse, para que los niños jueguen, o arriba a la izquierda tenéis que una carretilla de millones de marcos sirve como mucho para pagar una barra de pan. En 1923, 1924, la situación es insostenible. Tanto es así que los Estados Unidos ven peligrar el cobro de sus deudas. ¿Cómo se soluciona esto? En varias etapas. Por un lado, se crea una comisión, la comisión Dawes, que digamos creará un flujo circular de renta por el cual
Estados Unidos prestará a Alemania unos 2.000 millones de dólares eh, que Alemania utilizará para su propia reconstrucción y para pagar la deuda a los vencedores aliados. Y los vencedores aliados utilizarán esos pagos para su propia reconstrucción y para pagar las deudas con los Estados Unidos. Este plan Dawes, digamos que reactiva la economía mundial, empiezan los felices años 20, eh, pero digamos que tensionan mucho la economía europea, pues todo depende de que Alemania siga pagando. Esta situación, digamos que se estropea casi del todo con la Gran Depresión, cuestión que veremos más adelante, y en 1932 los Estados Unidos, digamos que con la moratoria Hoover, reconocen que la deuda debe pagarse de manera mucho mucho más pausada. De hecho, cuando llega Hitler al poder, los pagos se hacen casi inexistentes. Hasta aquí las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las más importantes. Estas consecuencias no son las únicas. De hecho, el problema de las reparaciones seguirá siendo recurrente a lo largo de todos los años 20 y será una de las razones principales que permitirán entender por qué en 1929 esos felices años 20 acaban de manera abrupta con el crack de octubre.